Bendecidos mis amados hermanos, sean muy bienvenidos, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, sabiendo que esta hora, este momento específico, que escuchamos la palabra de Dios, que escuchamos el Evangelio de Jesucristo, es de gran bendición para nuestras vidas. Conocemos que esta palabra da fruto al 100% en nuestra vida. Dando gracias al Padre y a cada uno de ustedes por estar siempre atentos a escuchar estos mensajes que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón para enseñarlo, para que las personas puedan manifestar lo que ya son, lo que ya tienen y lo que pueden hacer. Gracias, hermanos, por estar presentes. Sabemos bien que es a través de Internet, a través de lo que es su celular, su tablet, su computadora, pero sabiendo bien que el Espíritu está en todo lugar, que el Espíritu Santo no tiene límites. Por tanto, donde estés, sea en nuestro país o en otro país, quiero decirte que siempre la unción del Espíritu Santo que está en ti como hijo de Dios se va a manifestar y va a escuchar este mensaje, y el Espíritu va a revelar lo que estamos enseñando y conociendo día tras día, a vivir en la victoria que Cristo nos ha dado, a cambiar esas circunstancias que se nos presentan negativas, en la cual nosotros tenemos la autoridad y el poder para transformarlos en algo glorioso y maravilloso que traerá gloria a Dios y grandes beneficios para nosotros. Bueno, hoy estaremos hablando acerca de la victoria sobre las circunstancias. Ahorita entramos en lo que es el repaso. Pero vamos a Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Recuérdese que esta serie de enseñanza que comenzamos en enero, estamos hablando de vivir por fe, caminar por fe, actuar en fe. Y es necesario saber y que nos muestren y nos enseñen. Estaba ministrando a un grupo de personas hace unos días atrás de esta semana, y decía que la importancia de que nos enseñen la palabra de Dios, no solamente que nos den una información, no solamente que nos motiven, sino que nos enseñen cómo actuar en esa palabra. Y estuvimos por como hora y media, estuvimos enseñando acerca de esa palabra con preguntas. Todo empezó con una pregunta y se unió otra persona, y se unió otra persona, y se unió otra persona. Y cuando nos dimos cuenta, le dije, bueno, ya hicimos un culto glorioso y maravilloso, presencial en este momento. Pero estoy plenamente convencido que es sumamente necesario que la iglesia aprenda cómo actuar en fe. Y no solo en fe, en otras áreas. Pero ahora que estamos hablando de fe. Ahora, no olvidemos de recibir este evangelio con fe y gracia. O sea, fe es lo tomo, y gracia es ese regalo que el Señor nos ha dado. Nos ha dado un regalo en el cual tenemos un tiempo. Podemos escucharlo o verlo. Podemos tener un ministro que nos enseñe y nos predique la palabra de Dios. Pues vamos a disfrutarlo, y ha sido dado como regalo para nuestra vida, pues entonces vamos a disfrutarlo y vamos a aprender de lo que Dios tiene para con nosotros en esta enseñanza. Vamos al repaso. Estudiamos el domingo pasado, cambiando circunstancias negativas. Tenemos que aprender a no considerar o enfocarnos en las circunstancias negativas. Ahora, hace unas horas atrás, estuve en una consejería y pude ver cómo esa persona llegó a enfocarse en una circunstancia, pero el Espíritu Santo le iluminó, la gracia de Dios le reveló
y cambió el enfoque y empezó a cambiar las circunstancias. Note algo, una actitud, totalmente una actitud correcta cambió toda la circunstancia que estaba negativa frente de ella. Así es como estamos aprendiendo a caminar en fe. Así es como estamos aprendiendo a entender qué es y cómo hacer para que las circunstancias cambien. Ahora, decía que cuando nos enfocamos en algo negativo, la situación llega a debilitarnos en la fe. No que la fe se debilita, sí que nos llegamos a debilitar en la fe. Cuando el Señor dice, hombres de poca fe, sí, otras de las revelaciones que hay en esta hombres de poca fe, no está hablando de la medida, sino por qué estás actuando hasta este nivel donde hay más, hay mucho más. Poniendo toda nuestra mente en ellas, toda nuestra energía, toda nuestra mente, todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos en situaciones, circunstancias negativas. Mucha gente me dice, pastor, pero ¿cómo voy a cambiar eso? Bueno, vamos a ir viendo y hemos estado viendo algunos principios bíblicos. Recuérdese que los principios bíblicos, los principios de Dios son eternos, no pueden cambiar. No pueden cambiar. Y muchas veces nosotros estamos naturalmente viendo cómo cambian las circunstancias negativas a nuestra fuerza, a nuestro humanismo y no espiritualmente. Estamos estudiando a hombres bíblicos cómo lo hicieron. Lógicamente, vamos a ver ahora a Dios, el Creador. Vamos a ver al Hijo, Jesucristo. Pero hombres que vimos el domingo pasado, como Elías, un hombre sujeto a pasiones. Dice la Biblia que eran hombres como nosotros. Sí, había momentos, como hablábamos ahora con esta persona, hay momentos donde uno se desenfoca, pero lo importante es, ahí es la palabra y se puede aplicar correctamente, arrepentimiento. Me desenfoqué porque solo se habla de arrepentimiento en lo que es el pecado de las obras de la carne, acciones incorrectas. No, en ese momento me desenfoqué. Todos nosotros nos hemos desenfocado en un momento dado. Pero lo importante es que viene el arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de mente, cambio de actitud, cambio de dirección y cambio de pensamiento. Eso es lo que significa arrepentimiento. Y entonces, al darme cuenta, al oír el Evangelio de Jesucristo, al recibir la palabra de Dios, ¡wow! No, un momento, yo voy a cambiar de actitud, voy a usar mi fe, no para las cosas negativas que estoy viendo, voy a usar mi fe para las cosas que no estoy viendo que Dios me ha dado como solución. Elías fue un hombre que se creyó en que lo que él decía, primero creyó en que él estaba en la presencia de Dios, es decir, que la presencia de Dios siempre estaba en él. Y segundo, creyó que lo que él dijera, eso iba a suceder. Vimos que Dios mismo, cuando se encontró con la tierra en un caos, porque era un caos lo que había ya en Génesis capítulo 1, verso 1 al 3, lo que hizo fue ordenarlo con la palabra, diciendo, hablando lo que tenía que decir, sea la luz, y fue hecha la luz. Pero ya hablé de eso, no voy a tomar más tiempo en eso, sino que voy a seguir con lo que tenemos hacia adelante para que nos alcance el tiempo y salir de esto para entrar en otras áreas. Victoria por fe sobre las circunstancias negativas. No vamos a buscar tener victoria, sino que vamos a caminar en la victoria que ya Cristo nos ha dado. Son dos cosas diferentes. No oro para que Dios me dé. No hablo para que Dios me dé.
sino para que se manifieste lo que ya Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Hemos dicho que el peor error que podemos cometer es enfocarnos en las circunstancias negativas que se nos presentan. Y yo sé lo que es estar cegado, encantado, fascinado, palabras sinónimas de brujería, en la mente con una circunstancia, una situación negativa. Todo se ve feo. El que llega a animarnos más bien nos cae mal. Pensamos que ya no hay solución. Pensamos que ya Dios nos abandonó. Pensamos que no somos ni hijos de Dios. Pensamos que somos los únicos en la tierra que está pasando esa situación. Pensamos de tantas cosas negativas que no permitimos fluir la vida de Cristo en nosotros. Si algo debemos de tener muy claro es que las circunstancias negativas no vienen de parte de Dios. Esto es lo que estuvimos hablando y estamos enfatizando, afirmando, confirmando, ratificando que las cosas, las circunstancias negativas no vienen de parte de Dios. Todo lo bueno proviene de Dios. Oiga, porque es que algunos usan algunos versículos malinterpretados, después les voy a enseñar que los malinterpretan. Y entonces dicen que juntamente con la tentación viene la solución. Y que entonces, como Dios da la solución, ya tiene la solución antes, nos mandó esa situación. No, Dios no manda esa circunstancia. Las circunstancias negativas son parte del sistema caído que tiene el planeta Tierra, en el cual vivimos. Y todo comienza en un pensamiento. No son para disciplinarnos, no son para purificarnos, no son voluntad de Dios, no son para formarnos. Esa es la base. Esa es la claridad para poder avanzar. Porque si seguimos pensando de que Dios me está formando con esta circunstancia, seguimos pensando de que Dios me está castigando porque hice algo incorrecto con esta circunstancia negativa, entonces no tenemos esa plena seguridad, esa plena convicción de creer de que ya Dios me dio la solución. Por tanto, lo que necesita es que yo actúe en fe, no que camine creyendo que tengo fe, la tenemos, sino que actúe en la fe de Dios. Por eso estamos viendo estos hombres cómo se movían, hombres, llamémoslo así, hombres normales, como Elías, un hombre sujeto a pasiones, igual a las nuestras, pero él sabía en el espíritu, moverse en el mundo espiritual. Recuérdese que la fe del espíritu no es mental ni es emocional, sino que es espiritual, proviene de Cristo Jesús. La fe, lógicamente, es Cristo Jesús. Por tanto, estamos aprendiendo a cómo ellos actuaron. Estamos viendo cómo ellos actuaron, cómo ellos llegaron a actuar para solucionar una circunstancia. Y así, nosotros con esa enseñanza, nosotros empezar a caminar en la fe de Dios, que ellos actuaron en esa fe. Dios nos ha equipado sobrenaturalmente con todo lo necesario para cambiar circunstancias. Decía mi pastor, circunstancias negativas, decía mi pastor, hemos sido preparados, formados para ser profesionales de cambios en nuestra vida y ayudarles a otras personas a cambiar. Por eso, bendigo cada día este medio en el cual podemos llevar el evangelio de la gracia, podemos llevar esperanza, podemos llevar soluciones, podemos enseñar cómo actuar. Cuando estábamos en la escuela, colegio,
cualquier cosa donde estuvimos estudiando, o cualquier lugar donde estuvimos estudiando, si nos daban las cosas hechas, un problema, nos daban ya hechas, las presentaba y podía pasarlas. Pero si a mí me enseñaban a cómo usar la fórmula para llevar a cabo la solución de esa situación o de ese problema, es totalmente diferente. Porque cuando se presente nuevamente cualquier circunstancia, yo conozco ya fórmulas básicas que hay para solucionar esos problemas. Confío en Dios que me haya explicado. Esas circunstancias deben ser temporales y no estancarnos en ella. No deben permanecer. Ok, cuando se te presenta una circunstancia negativa, lo primero que vas a decir, lo primero que vas a convencerte, porque nosotros nos convencemos a nosotros mismos, lo primero que vamos a usar seguridad, lo que primero que vamos a pensar y a creer es esto, y a sentir es esto. Esto es temporal. Esto no puede permanecer. Porque muchas personas, al enfocarse, se mantiene las circunstancias negativas y se van haciendo cada día más grandes. En el capítulo 23 de Salmos, verso 4 dice, ojo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no dice aunque habite, dice aunque ande. Si una vez no es que va a tener que caminar por ese valle, sino aunque ande, si un momento dado tengo que caminar por ese valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Lo importante de cada circunstancia que se nos presenta negativa es tratar con el temor. Primero, es pasajero. Estoy caminando. En el camino se me presentó esta situación negativa, esta circunstancia negativa, es pasajera. Estoy de paso. Porque hay personas que creen que ya fue lo último. Liquidado. Ya no hay esperanza. Ya no se puede resolver. Pero si llegamos a conocer la palabra de Dios, nos muestra que hay una esperanza, que hay un poder sobrenatural que está a mi favor y que estoy de paso, estoy pasando por ahí. Nos sucede algo, cuando vamos a ministrar a un lugar, los que lógicamente viven en Costa Rica conocen, Guapiles, por la carretera 32, hay momentos que se vienen unos aguaceros, pero son de paso. Es algo extraordinario. Son 100, 200 metros y después está bien claro y después a veces entramos otra vez ahí. Pero es de paso. No decimos esto es permanente. No, es de paso. Así tiene que entender que las circunstancias es de paso. Las circunstancias no vienen tanto en contra mía, se nos ha enseñado, sino que conforme yo voy pasando por ahí, estaba esa circunstancia, paso, es de paso, y ahora voy a tratar, y dice de sombra de muerte, no es de muerte, es la sombra no es la verdad. El antiguo pacto era la sombra de la gracia. El antiguo pacto es la sombra de la cruz, no la realidad. Dice que, aunque ande en valle de sombra de muerte, es una sombra, no es una realidad, no es. Esto no nos va a matar. Esta enfermedad no nos va a matar, esta circunstancia financiera
negativa no nos va a matar. Este problema familiar no va a destruirnos. Es sombra. Es una situación que se presentó. Porque, wow, aquí viene la convicción. Porque tú, aquí viene la fe. Porque tú estarás conmigo. ¿Quién eres tú? Bueno, según el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Él está con nosotros. Que no está papi, que no está mami, que no esté el patrono, que no esté fulano, que no esté la finanza, que... Agarrémonos de que Él siempre estará con nosotros. Lo dijo en Mateo capítulo 28, verso 20 Jesucristo. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Porque a veces cuando hay circunstancias negativas, lo primero que pensamos es, bueno, es que ya Dios me abandonó, Dios ya no me oye, ya no me escucha, ya para qué voy a orar, para qué voy a congregarme, para qué voy a leer la Biblia, si Dios no me escucha. No, momento. Esos son tus emociones, estos son tus sentimientos, esos son tus pensamientos negativos. Porque los pensamientos positivos que están fundamentados en la palabra de Dios, dice, porque tú estarás conmigo. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vida. Saldrá algo de nosotros que dice, wow. Dios está conmigo, y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dice Romanos 8:31. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si persona, circunstancia negativa, enfermedad, pobreza, escasez, ruina, nada de eso puede dañarnos porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién? Y todo aquel que se levante contra ti, dice la palabra, lo hará sin él. Wow, es que tenemos una realidad en la cual debemos de creer y debemos de confesar y meditar y meditar. Y usted que está en esa situación y que tiene temor, trate con ese temor. El Señor siempre les decía, no temáis. Porque lo que llegaba a detener la manifestación del milagro era ese temor. Trate con el temor. ¿Cómo trato con el temor? Usando la palabra de Dios. Creyendo la palabra de Dios. Levantándose con la palabra de Dios. Use la palabra de Dios cada mañana. Deje de estar orando y pidiéndole a Dios y rogando y llorando y dándole toda una explicación a Dios y todo lo que le está sucediendo como dando un reporte, como reportero a Dios de lo malo que está sucediendo. No. Hable lo que ya Dios hizo contigo. Hable lo que Dios hizo contigo. Levántate unos minutos antes de la hora señalada para ir a estudiar, trabajar o hacer lo que tiene que hacer. Y no solamente porque decía una hermana estos días que estuvimos en esta reunión, decía, es que no nos enseñan a leer la Biblia. Yo decía, sí, está bien. Pero no es solamente leer la Biblia. Es que nos enseñen a escudriñar la Biblia. No solamente a escudriñar la Biblia, sino que nos enseñen a investigar acerca de la palabra de Dios. Pero bueno, algunos no tienen ese tiempo. Para eso estamos los pastores y los ministros de Dios, que Dios nos ha dado a tiempo completo. Que incluso hemos dejado una profesión, hemos dejado una institución buena, hemos dejado un buen trabajo para algo mucho mejor y más grande y hermoso. Servirle al Dios Todopoderoso y servirle a sus hijos. ¿Cómo? Enseñándoles cómo hacer las cosas. Cómo es la palabra de Dios. Por eso tenemos años de experiencia, por eso hemos ido a estudiar también
a seminarios, institutos, universidades. Por eso hemos llegado a estar con hombres y mujeres que Dios los ha usado, que Dios los está usando, que han estado preparados, que saben hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, y hemos estado a los pies de ellos, aprendiendo. Si usted lee Josué capítulo 1, verso 1, vemos cómo Josué estuvo siempre con Moisés, aprendiendo, porque cuando ya Moisés fue quitado, ya Josué fue llamado a que fuera el líder de ese pueblo. Pero bueno, no voy a hablar de Josué hoy. Seguimos. Como Abraham, el hombre de fe, obtuvo lo que Dios ha dicho. ¿Cómo lo hizo Abraham? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Porque se enfrentó con muchas circunstancias negativas. ¿Cómo fue que lo hizo? Y no es simplemente para tener una información en la historia de Abraham y verlas en las películas de Semana Santa. No. Es la enseñanza que Dios, y lo dice en Romanos Pablo, el ejemplo para nosotros. Que aprendamos, veamos cómo se movió, qué hizo. Porque Dios no hace acepción de personas. Si le funcionó a Abraham, nos va a funcionar a nosotros. Romanos capítulo 4, y yo sé bien que hemos hablado de esto en otras oportunidades, pero vamos a repasarlo. Y no cae mal recordarlo. Romanos 4, 17, 19. Como está escrito. Wow, esto me gusta. ¿Cómo venció Jesús? Wow. Las tentaciones que Satanás le presentó. Si eres hijo de Dios, haz que se convierta estas piedras en pan. Mateo 4:4. Y Jesús le responde, no solo de pan vivirá. No, escrito está. Escrito está. Ahí está. Es lo que Dios ha dicho. Escrito está. No solo el pan vivirá el hombre, sino toda palabra que salga de la boca de Dios. Escrito está. Habló. Escrito está. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y, veamos cómo Dios actúa. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas que no son como si fuesen. No llama las cosas que son como si no fuesen, sino que llama las cosas que no son como si fuesen. Y dice, él creyó en esperanza contra esperanza. La visión, la solución de Dios contra las circunstancias negativas. Esperanza contra esperanza. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Ahí está, lo escrito. ¿Qué se te ha dicho a ti? Romanos 8:37 dice que tú eres más que vencedor. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice que por su llaga hemos sido sanados. Según de Corintios, capítulo 9, verso 8, dice que esta es la gracia del Señor, que siendo rico se hizo pobre para que todos nosotros seamos ricos. Wow, esto está maravilloso. Según de Corintios 2:14 dice, gracias le doy al Padre que siempre nos lleva de triunfo. Filipenses 4:19, hay una versión que estaba leyendo que me gusta mucho. Pablo dice, así como Dios cuidó de mí, así va a proveer todo lo que ustedes necesitan conforme a sus riquezas en gloria.
Porque hay personas que están diciendo que Dios no me ha hablado. No, sí, Dios te ha hablado, solo que no lo has escuchado. Y estas son realidades que Dios ya hizo. Que la paga, Isaías 53, 4 y 5, que la paga de nuestra paz fue sobre él. Y tantas y tantas y tantas realidades, no promesas, realidades que ya Dios hizo para con nosotros. Conforme a lo que había dicho, que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham, te vas a cambiar de Abraham, porque vas a ser padre de multitudes. Llamando las cosas, Abraham todavía no, fueron 25 años. Bueno, menos porque fue con Ismael, pero el que Dios había dicho era Isaac. Pero antes, tantos años antes, Dios le dice, padre de mucha gente, padre de naciones, llamando las cosas que no son como si estaba en ese momento. Abraham todavía no tenía hijos. Por eso lo puso a ver las estrellas. Por eso lo puso a contar la arena. Para que se diera cuenta, para que pudiera tener una visión. Porque la esperanza que tenía era que era casi viejo. Su cuerpo estaba era viejo, casi muerto. Su cuerpo no funcionaba. Segundo, su mujer era estéril y anciana. Esa era la circunstancia que tenía al frente. No sé cuál es la circunstancia negativa que tienes al frente, pero deja ya estar hablando tanto y enfocando tanto en esa circunstancia y empieza a hablar las cosas como Dios las habla, llamando las cosas que no son como si fuesen, hablando la esperanza de Dios y no la esperanza que estás viendo. Esa circunstancia negativa. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. No me da la gana. Decisión. Suena así muy popular. No me da la gana de poner atención a mi cuerpo. No me da la gana de poner atención a esa circunstancia financiera negativa, a esa enfermedad. No me da la gana. Yo voy a ver lo que Dios dice. Y voy a hablar lo que Dios habla. Que estaba ya como muerto, óigalo bien, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Él tenía razones lógicas para no creerle a Dios. Para argumentarle a Dios, Dios, estoy viejo, mi mujer es estéril, yo estoy casi muerto y me vienes diciendo que voy a tener un hijo y que voy a ser padre de naciones, de multitudes. No razona naturalmente. Por eso es que 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe que las cosas que son de Dios, porque hay que discernirlas espiritualmente, porque para la mente natural es locura. No razonó, no sacó la lógica, sino que le creyó a Dios. Tú lo dijiste, tú lo hablaste, estás llamando las cosas que no son como si fuesen, yo lo voy a hacer también para mi vida. Traerá gloria para ti y beneficios para mí. Ahora, a través de estos hombres, podemos ver cómo el Espíritu Santo los guió a cambiar las circunstancias negativas por medio de la fe. Yo escucho a personas, mentores míos, que me alimentan y no simplemente me informan. Yo saco mi tiempo y bastante tiempo para escuchar, aprender a mis mentores para que me enseñen cómo dice la Biblia que se hace. No sus experiencias, y gloria a Dios porque tienen muy buenas experiencias. No lo que piensan ellos, y les respetamos lo que piensan los demás, sino lo que Dios dice cómo se hace.
Es que a mí me parece que no se debe hablar esto así, pero no se puede hacer esto así. No sé. Bueno, la Biblia dice que Dios lo hace así y así lo hago yo. Eso es lo que estoy aprendiendo. Yo escucho a personas que no solo me motiven, sino que principalmente me enseñen a cambiar las circunstancias negativas y a través del Evangelio formar mi carácter. Soy formado por el Evangelio, no por las circunstancias negativas que me enfrento. Ejemplo, muchos predican: buscad primeramente el reino de Dios. Es uno de los pasajes que más uso cuando estoy enseñando estas partes, o esta parte. Entonces le dice: busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Mateo 6:33. Ok, perfecto, maravilloso. Me voy para la casa contento. Gloria a Dios, maravilloso. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrá por añadidura. Gloria al Señor. El contexto está hablando del alimento y de la vestidura, de todo el cuidado de la vida. Gloria al Señor, voy motivado, contento. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Cuando llegamos y lo ponemos a pensar, ¿y qué es el reino? ¿Y qué es la justicia? ¿Y dónde está el reino? ¿Y dónde está la justicia? Estamos hablando de fe, preparándonos en fe. ¿Y qué es eso? Que busquemos el reino de Dios. Pero ¿dónde está el reino de Dios? Estamos hablando de ignorancia bíblica, lo que es el reino de Dios. Sí, me dijeron que buscara primeramente el reino de Dios. Primeramente. Que sea lo primero que va a haber en nuestra vida. El reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? Y algunos lo andan buscando, y algunos creen que es un territorio que hay, y algunos creen tantas cosas donde no saben que el reino de Dios está en ellos. Todavía algunos están haciendo la oración de Mateo 6. Señor, venga a tu reino. No, ya el reino vino. Buscad primeramente, ya está de primero en nuestra vida. Al nacer de nuevo, al recibir a Jesucristo como Señor de nuestra vida, ¿qué vino? El reino de Dios. Jesús no vino a nuestra vida, a nuestro espíritu por partes, vino completo. El paquete está completo. El reino de Dios está en nosotros. La justicia de Dios está en nosotros. Y entonces tenemos que ver qué es el reino de Dios, y ahí tenemos que empezar a desarrollar una conciencia por medio de los estudios y enseñanzas de lo que es el reino de Dios. Permítanme esto. Lo que necesitamos que nos enseñen para poder cambiar estas circunstancias negativas en algo glorioso, maravilloso y positivo de Dios en fe. En el capítulo 8, verso 29 al 31, dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Ojo, subraye o escríbalo en sus notas. ¿Entiendes lo que lees? Si busca primeramente el reino de Dios, su justicia, lo demás será añadido. ¿Entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Felipe llega y le dice: ¿entiende lo que lee? Pero ¿cómo voy a entender? Y lo tremendo era que estaba siendo guiado a leer Isaías.
Y cuando viene el evangelista y le dice, ¿entiende lo que lee? Él dice, pero ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me enseñe? ¿Cómo es que me estén diciendo? Y me leen la Biblia, y algunos leen la Biblia. Oh, y no está mal, por favor. Pero leen la Biblia todo un año, pero no entienden. No entienden lo que están leyendo porque necesitan que alguien más avanzado, con más tiempo, con enseñanza, le enseñe. Y dice, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él en su carruaje. Recordemos que la fe se origina por el constante oyendo del evangelio. No por... Y cuando habla aquí, que Hagen enseñó muchos años atrás, el rema es una palabra revelada, con entendimiento. No es logos, no es el conocimiento, no es lo que dice toda la Biblia. Ese es el gran problema que tienen muchos cristianos. Sí, los ponen a leer la Biblia, está bien, pero no entienden. No tienen comprensión de lectura. No entienden. Porque necesitan tener un conocimiento. Necesitan que alguien les enseñe. En Romanos capítulo 10, verso 17, la versión NBV, decía una de las señoras que estaba ministrando estos días, es que a mí no me gustan las traducciones, pues las otras traducciones, porque lo alejan de la verdad. No entienden. Porque lo que mucho usa otras versiones es un lenguaje, a veces hasta hay uno que se llama una traducción lenguaje popular, es para que se pueda comprender mejor, pero la esencia de lo que Dios está diciendo tiene que estar ahí. Ahora, lógicamente, si cambia la esencia de lo que está diciendo, lo siento mucho. Ahí sí que hay que quitar esa versión. Pero, ejemplo, Romanos 10:17 en la Reina Valera 1960 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La esencia ahí es fe, la esencia ahí es oír y la esencia ahí es palabra de Dios. Ok, ahora oiga bien esto. Por si alguien le dice eso, que a mí no me gustan las traducciones, es para comprender mejor. Así que la fe nace cuando se presta atención, el oír, atención, más allá todavía de oír, sino prestarle atención a las buenas noticias, que es palabra de Dios, pero ahora dice las buenas noticias acerca de Cristo. Y hay otra versión que dice acerca de Cristo y su obra terminada. Entonces, está la esencia ahí. Me lo está enseñando, me lo está poniendo más claro. Me está diciendo que mi fe nace cuando se presta atención. Sí, la fe viene, como dice la Reina Valera 1960, viene. ¿De dónde viene? No de afuera, sino de adentro, porque la fe es Cristo, está en nosotros. Viene. ¿Cuándo? Cuando oímos, dice la fe viene por el oír y el oír, el constante oyendo. Ahora, no solamente constante oyendo, sino poniendo atención a lo que se me está enseñando, poniendo atención a lo que Dios me está diciendo, poniendo atención al consejo de Dios. Dice, presta atención a las buenas noticias, no malas noticias. Muchas predicaciones hoy en día, o el día de hoy, se basaron en el terremoto que hubo, en el temblor que hubo en nuestro país, el terremoto que hubo en otro país, y a meterle miedo. Son malas noticias. Y el mensaje se basó en eso.
Y en los últimos tiempos hablan guerras y se oirán de guerras y terremotos y todas estas cosas. Malas noticias. Donde aquí dice que mi fe nace, fluye por el oír las buenas noticias acerca de una persona. No acerca de desastres. Yo quiero que me hablen de Cristo, 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 Cristo. ¿Usted es un cristocéntrico? Sí, Cristo, Cristo, Cristo. Porque me dice la Biblia que eso es lo que me enseña a manifestar lo que yo soy, lo que tengo y lo que puedo hacer. Igual ustedes, en Cristo Jesús. No que me digan que todos estos terremotos y estas guerras que han estado pasando es un castigo de Dios. Es porque la iglesia no ora. Miren, la iglesia ora. Y si usted nota, todo el montón de religiones que hay, oran. Están orando. ¿Entonces qué está pasando? ¿Será que estamos orando incorrectamente? Pregunta. Lo veremos después. Vemos a Cristo. Wow, voy a ir rápido, ya me quedan apenas 5 minutos. Vemos a Cristo frente a una gran tempestad. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Cristo? En Marcos capítulo 4, verso 35 al 39 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Elías creyó lo que él dijo. No habrá lluvia hasta que yo hable. Los cielos se han cerrado porque yo hablé que se cerraran. Pregunto, ¿cuántas personas están en circunstancias que les enseñaron que el cielo se les hizo no me acuerdo, bronce y la tierra hierro y ya no hay lluvia? Porque las cerraron con sus propias palabras. Debemos de abrirlas. Pero bueno, se nos presentó la circunstancia. A Jesús se le presentó esa circunstancia. Y él dijo, pasemos, primero antes de que se presentara la circunstancia, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó no una tempestad, una gran tempestad de viento. A Jesús. Dios no se lo mandó para probar a Jesús. Dios no se lo mandó para probar la fe de Jesús. Dios nos lo mandó para formar a Jesús. Dios no mandó nada de eso. Se presentó. Bueno, como el diablo no había sido destruido, se presentó. Lo levantó el diablo, llamémosle así, como no había sido destruido todavía. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya no anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre su cabezal. ¡Qué confianza! En Dios sí, pero en la palabra que él había dicho. ¿Cuántas veces lo levantamos en la mañana y decimos, Dios, este va a ser un día glorioso, maravilloso, poderoso, todo lo que toque mis manos será bendecido, todo lo que pise mis pies será nuestro, soy cabeza, no soy cola, estaré siempre arriba, no abajo, y todos lo usamos. Y se presenta una circunstancia negativa y ¡pam!, se nos cerró la mente y se nos olvidó. Jesús seguía creyendo en lo que él había confesado. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron los otros. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y ahí si perecían ellos, Jesús también. Jesús tenía el cuidado. Solo que había reposado en lo que ya estaba dicho. Dios ya dijo, ya Dios envió la palabra. Nuestro fundamento, lo que está escrito.
Ya Dios lo dijo, va a suceder, punto. Yo voy a decir lo que ya Dios dijo. Wow. Y levantándose, reprendió al viento y dijo: mar, calla, enmudece. Cuando vienen las circunstancias negativas nos grita de todo. Hasta aquí llegaste. Tú no eres un hijo de Dios, tú eres un pecador. Tú no eres salvo, al infierno te vas a ir. Todos esos pensamientos y palabras y enseñanzas que nos han dado. O eres un desobediente, no estás ungido, no tienes fe. Y dice que cuando Jesús le habló eso, cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¡Wow! Aquí podemos aprender del más grande de los grandes, el Hijo de Dios. A él se le presentaron circunstancias negativas. A él. Pero él sabía cómo resolverlos. Sin mucho esfuerzo, sin mucho lloro, sin muchos zapatazos, sin mucho grito, sin mucha cosa. Él solamente, y esto lo vamos a ver, la base de todos. Él solamente habló lo que el Padre le había dicho, porque él siempre decía: yo hablo lo que el Padre habla, yo miro lo que el Padre mira. Y él habló: pasemos al otro lado. Eso es lo que había dicho Dios. Y de ahí se mantuvo. Se me fue el tiempo, pero quiero decirte algo. Mantente en lo que ya Dios te ha hablado, en lo que Dios te ha dicho. Y si no tienes una cita bíblica, algo escrito, que te enseñe la solución, si es enfermedad, 1 Pedro 2:24, si es escasez, pobreza y ruina, 2 Corintios 8:9, si es legal, Isaías 54:17, y así. Hay Biblias de papel que en la parte de atrás trae algo que se llama sistemático, y donde vienen todo por temas. Es muy cortito, pequeño, es una se me olvidó el nombre ya, pero es algo sistemático en el cual trae nombre, por ejemplo, salvación, entonces todo lo que es salvación, sanidad. Tome un versículo de esos, hazlo tuyo, sea tuyo. Deja de ver las circunstancias. No se esfuercen que voy a quitarlas. No. Párate en la palabra de Dios. Cree en ese pasaje bíblico. Mantente firme y confiesa las cosas que no son como si fuesen. Amados hermanos, una semana de victoria y gloria para cada uno de ustedes.